un tema de relevancia nacional, y es que esta semana la Junta de Gobierno de la UNAM reveló la lista de los 10 aspirantes finalistas para buscar la rectoría para el periodo 2023-2027. Tras analizar su trayectoria, logros, profesiones y experiencia académico-profesional, algunos de los finalistas son Patricia Dolores Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM; Guadalupe Valencia, directora de Coordinación de Humanidades; Luis Agustín Álvarez, secretario administrativo de la UNAM; y el secretario general de la UNAM, también Leonardo Lomelí; y por supuesto el investigador Sergio Alcocer, así como el director de la Facultad de Derecho, Raúl Juan Contreras. Y bueno, los participantes serán entrevistados a partir del 23 de octubre por este órgano de gobierno. Además, deberán dar a conocer sus programas de trabajo a fin de que la comunidad universitaria los conozca. Y bueno, luego de esta lista, ¿qué sigue del proceso de la UNAM? A partir de mañana, los 10 finalistas podrán exponer su plan de trabajo en los medios de comunicación de la universidad. En TV UNAM se transmitirán programas previamente grabados donde los aspirantes expondrán sus proyectos con toda libertad. Y también habrá un espacio en Radio UNAM. Ahí los aspirantes serán entrevistados en el programa Primer Movimiento y durará 25 minutos. El 23 de octubre, la Junta de Gobierno comenzará con las entrevistas para los 10 finalistas, y posteriormente la Junta de Gobierno de la UNAM votará, y bueno, pues será en noviembre cuando se tenga, a principios de noviembre, cuando se tenga al nuevo rector de la UNAM. Pero para platicar sobre el proceso de selección del nuevo rector de la UNAM, saludo con mucho gusto al doctor Sergio Alcocer, quien es uno de los 10 finalistas que busca ser el sucesor de Enrique Graue. Muy buenas noches, doctor. Y bueno, pues no habíamos tenido la oportunidad de platicar con usted, pero bueno, ya que está en la lista de los 10 finalistas, muchísimas gracias por atender la invitación. Al contrario, Ana Paula, muy buenas noches, mucho gusto. Bienvenido. A ver, doctor Alcocer, aquí en mis manos está este libro que es La UNAM, con compromiso con futuro. Lo podemos, si lo puede enfocar un poquito. Es justamente el libro que está presentando el doctor Alcocer y que le sirve como una plataforma para presentar su plan de trabajo, para hacer un diagnóstico en la universidad, y lo ha presentado en diferentes instancias académicas. ¿De qué se trata? Pues mire, es un libro que preparé como una reflexión, primero en lo personal, de lo que yo consideraba que era la universidad del futuro, la Universidad Nacional, lo que debiésemos de ajustar, particularmente haciendo énfasis en la razón de ser de la universidad, que es la docencia, la importancia de la relación con los alumnos y alumnos. Y por otro lado, también escribí una segunda parte que está en este mismo libro, que tiene que ver con los principales asuntos que aquejan a nuestro país, hacer un diagnóstico de ellos y cómo, a partir de ese diagnóstico, la universidad puede contribuir para la solución de estos temas. Entonces, el libro tiene esta doble cara, llamemos, una hacia el interior, de lo que hay que hacer en la universidad para ponerla al día, para lograr que la universidad del presente sea mejor que la del pasado, pero la del futuro sea mejor que la del presente. Y por otro lado, hacia afuera, de cómo desde la universidad podemos contribuir a la atención de estos temas, a la solución de los problemas, reconociendo que como es la universidad de la nación, tiene que ver por estos temas. Y bueno, de este diagnóstico al interior, ¿cuáles son las problemáticas que observó que deben ser atendidas de manera inmediata en la universidad? Y el primer tema que hay que atender es revisar cómo estamos en la situación socioemocional de la comunidad universitaria, tanto de nuestro alumnado, los trabajadores académicos, los trabajadores administrativos, dado que hemos pasado la pandemia de COVID-19 y nos ha afectado de diferentes maneras en lo individual, y naturalmente esto se expresa en la colectividad. Es muy importante hacer un diagnóstico para poder definir un plan de acciones. Aquellos alumnos que se encuentran en condiciones de aislamiento, de condiciones de angustia, de depresión, es muy difícil que puedan desarrollar un proceso de aprendizaje normal. Entonces necesitamos revisar cómo se encuentra. Y el otro tema importante es cómo podemos ajustar y cómo debemos ajustar el modelo educativo para que sea consistente con lo que México requiere para este siglo XXI, lo que requiere para este futuro, en donde hay una mayor competencia por el talento, donde México tiene enormes oportunidades, siempre y cuando nos apoyemos en el conocimiento, en la ciencia y la tecnología. Implica que la docencia se haga con vanguardia, con equidad y siempre con el compromiso social que caracteriza a nuestra universidad, al mismo tiempo que formemos a nuestro alumnado de manera integral,
con valores como es la cultura del respeto a la legalidad, la cultura del respeto a los derechos humanos, una sociedad de cuidado por los demás, una cultura de inclusión, una cultura de igualdad de género. Entonces tenemos que formar a nuestras alumnas y alumnos en estos dos vertientes que son complementarias, que son finalmente lo que requerimos para tener éxito profesional y personal en los próximos años. Ahora, doctor, ¿cómo observa la universidad, el papel de la universidad en un contexto donde, bueno, pues hay quienes critican que si la universidad no ha ocupado, digamos, la relevancia nacional que debería en temas, pues, coyunturales, como por ejemplo el tema de la pandemia, responder ante estas situaciones, en fin, brindar alternativas y, pues, sobre todo, tener una presencia nacional en la problemática del país? Buena pregunta, Ana Paola. Creo que la universidad, o sin la Universidad México, no sería lo que es ahora. Y lo vemos desde diferentes ámbitos. Yo como ingeniero, pues lo que hemos logrado desde la infraestructura, lo que los médicos han hecho en materia de salud y lo que han hecho los abogados y lo que han hecho. Entonces es cierto que la universidad es la conciencia crítica de la nación, debe velar por los intereses de los mexicanos en cuanto al conocimiento universal y su aplicación a la solución de los problemas, y por eso hago énfasis en el proyecto de trabajo de que recuperemos una de las fortalezas de la universidad, que es la docencia y la investigación en ciencias sociales y las humanidades, de que muchos de los problemas que aquejan a nuestro país tienen que ver con estas áreas. Cuando hablamos de migración, de desigualdades, de pobreza, lo que hablamos de Estado de Derecho, de integridad, todos estos son temas de carácter social, humanístico, y por eso es tan importante hacer énfasis, para que la universidad tenga una presencia cada vez más sólida en cuanto al planteamiento de posibles soluciones, y que esto además se traduzca en una formación en nuestras comunidades de alumnados, pero también nosotros, los docentes, en un reaprendizaje, los trabajadores administrativos, en un reaprendizaje de lo que implican estas culturas. Entonces sí, sin duda que tenemos que seguir profundizando en el impacto social de nuestra universidad, que es una de sus características. ¿Y cómo tiene que ser el impacto de la universidad, sobre todo en un contexto, bueno, donde justo estamos viviendo una efervescencia política, porque, bueno, pues se viene una transición de gobierno, se vienen elecciones el próximo año, entonces, digamos, está esa parte, pero también está siempre esta constante sobre cuestionar la autonomía, en fin, vamos, ¿cómo tiene que transitar esa parte de la universidad? Yo creo que la autonomía no es cuestionable, no es negociable. Gracias a la autonomía es que nos permite a la universidad autogobernarnos, definirnos en nuestras formas de gobierno, nuestras formas de organización, nuestra forma de elección. También nos permite establecer uno de los valores fundamentales de cualquier universidad, que es la libertad de cátedra, la libertad de investigación, de creación, finalmente de pensamiento universal. Y es lo que nos da la oportunidad de que haya una expresión plural al interior de nuestra universidad. Estaremos efectivamente todo el país inmerso en un proceso político que tiene sus reglas, sus tiempos y sus lugares para desarrollarse. Habrá sin duda manifestaciones de apoyo, de simpatía hacia uno u otro candidatos, en fin. Sin embargo, esto deberá darse en la colectividad, en una discusión racional, como sucede en una universidad, y ya la expresión propiamente del ámbito electoral tiene que darse en otro espacio que no es la universidad. Pero la universidad tendrá que siempre defender su autonomía, pues una esencia fundamental de la universidad. ¿Cómo calificaría su perfil? Porque, bueno, pues hay que recordar un poquito sobre su trayectoria. Ha estado en el sector público, en relaciones exteriores, en fin, ha estado en la propia administración universitaria, como director de facultad. Es decir, digamos, tiene como la experiencia al exterior, en el sector público, pero también al interior de la universidad. Entonces, ¿cómo calificaría su perfil? Mire, yo soy un universitario de toda la vida, 7/8 partes de mi vida en la universidad, he estado al interior de la universidad y solamente esta 8ª parte que tuve la oportunidad de servir al gobierno con diferentes partidos en diferentes posiciones, y donde fui invitado por la formación universal que me dio justamente la Universidad Nacional y que he seguido desde mi currículo contribuyendo igualmente con colaboraciones con diferentes gobiernos. Pero yo diría que lo importante es que uno conoce al interior de la universidad, desde iniciación universitaria, el bachillerato, la licenciatura, el posgrado, la investigación, la extensión de la cultura, pero también estas posiciones me han permitido conocer cuáles son aquellos temas más sensibles para México y ahora cuáles son los temas más sensibles a nivel internacional.
Recordemos que México no es un país aislado, como tampoco la universidad está aislada. Entonces, entender la geopolítica que eventualmente va a tener un impacto local cada vez es más relevante. Entonces, las posiciones en las que he estado justamente me permiten tener este conocimiento amplio, tanto dentro de la universidad como fuera, que es un poco lo que trato justamente de reflejar en ese libro. Entonces, justo ahorita mencionaba, con diferentes partidos, es decir, puede tener la posibilidad de negociar, de llegar a la rectoría, de negociar con diferentes fuerzas políticas, ¿o hay alguna en particular? No, he tenido a lo largo de mi carrera la posibilidad de negociar con todos los partidos en el ámbito que me tocaba de mi responsabilidad, y bueno, de ejercer propiamente lo que es la política, que es ejercer el diálogo respetuoso, firme, en cuanto en este caso a la universidad, defendiendo la autonomía, pero buscando el mejor de los intereses, en este caso para la universidad, y mediante este diálogo construir acuerdos con prudencia, con persistencia, con paciencia, para lograr beneficiar a la universidad. Como ustedes saben, soy ingeniero, y lo que los ingenieros hacemos es construir. Entonces yo lo que quisiera es construir la universidad del futuro a partir de las soluciones del presente. Ahora, el acercamiento que ha tenido con diferentes partes de la comunidad universitaria, es decir, ha estado acudiendo ante estudiantes, investigadores, en fin, ¿cómo ha sido esa parte? He tenido reuniones en casi una treintena de facultades, escuelas, institutos y centros, tanto dentro de Ciudad Universitaria como fuera de la zona metropolitana, y he tenido la oportunidad de conversar, de escuchar cuáles son las inquietudes más sensibles que cada una de las comunidades. A veces son similares, a veces tienen matices, pero al mismo tiempo eso me permite reafirmar mi diagnóstico, ajustar algunos aspectos y también presentar propuestas que con un matiz diferente hacen sentido para las diversas comunidades. He tenido la oportunidad de conversar con alumnas y alumnos de diferentes niveles educativos, de algunos del bachillerato, otros de licenciatura y de posgrado, donde me han manifestado lo que mencionaba justo al inicio en la primera pregunta que usted me hacía, la necesidad de ser escuchados, de ser valorados, de conocer cuál es la situación en la que se encuentran desde el ámbito socioemocional. Justamente ellos fueron los que me lo han señalado. Entonces sí, ha sido un intercambio muy interesante, y además de escuchar, un apoyo y un interés por el proyecto de trabajo muy espontáneo y muy genuino. Muy bien, doctor, y bueno, pues ya para concluir, ¿le entraría, de llegar a ser rector, le entraría temas pues muy sensibles y problemas, por ejemplo, como los grupos porriles? Hay que entrarle, por supuesto, hay que erradicar el porrismo, hay que erradicar la violencia en la universidad, en cualquiera de sus expresiones, y muy particularmente hay que erradicar la violencia de género. Y esa es una responsabilidad que quien asuma la rectoría, en mi caso, por supuesto que hay que entrarle con toda la seriedad y toda la formalidad del caso para erradicarlo y generar las condiciones para ello. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el estudio de Milenio Televisión, y por supuesto seguiremos dando seguimiento a este proceso, y pues mucho éxito para noviembre. Gracias, le agradezco. Así como a todos los aspirantes, por supuesto. Y bueno, con esto hacemos una pausa, volvemos.